Mi novia dijo, sí, me acosté con mi exnovio, pero fue porque me hiciste enojar, así que destruí todo y la eché de su propia fiesta de cumpleaños, que yo pagué. Antes de contarles lo que pasó el sábado pasado, necesito darles un poco de contexto, porque si simplemente les digo eché a mi novia de su propia fiesta de cumpleaños, van a pensar que soy el villano de esta historia. Y puede que algunos igual lo piensen después de leer todo, pero al menos quiero que tengan el panorama completo. Me llamo Héctor, tengo 31 años y llevo 2 años y medio en una relación con Carmen, de 28. Carmen es, en muchos sentidos, una mujer extraordinaria. Inteligente, divertida, con una personalidad que llena cualquier cuarto en el que entra. Cuando estábamos bien, estábamos muy bien. El problema es que estar bien con Carmen siempre ha tenido un precio, y ese precio se llama su carácter. Carmen es celosa. No del tipo que de vez en cuando se pone un poco insegura y lo habla contigo. No. Carmen es del tipo que revisa tu teléfono cuando cree que estás dormido. Que recuerda el nombre de cada mujer que mencionaste una vez en una conversación de hace 14 meses y que puede convertir una mirada inocente en un juicio con testigos, fiscal y sentencia en menos de 10 minutos. Y junto con los celos viene el genio, explosivo, rápido y, en sus peores momentos, completamente irracional. Yo lo sabía desde el principio. No voy a pretender que me tomó por sorpresa. Cuando empezamos a salir, sus arranques me parecían algo pasajero, cosa de la etapa inicial de cualquier relación donde todos estamos un poco más sensibles e intensos. Pensé que con el tiempo, con la confianza que se construye, eso se iría acomodando solo. Craso error. Tengo una empresa de consultoría financiera. No es nada gigantesco, somos un equipo de 12 personas, pero hemos crecido bien en los últimos 3 años y me enorgullece lo que hemos construido. Entre mi equipo hay hombres y mujeres, como en cualquier oficina normal. Tengo una socia, Daniela, con quien trabajo desde hace 6 años, mucho antes de que Carmen existiera en mi vida. Daniela es una colega brillante y una amiga en quien confío enormemente. Para Carmen, Daniela siempre ha sido esa mujer, así, con el tono que ya se pueden imaginar. Hubo advertencias. Varias. Mensajes revisados, contraseñas exigidas, preguntas sobre clientes que eran mujeres, incomodidad cada vez que yo mencionaba el nombre de alguna compañera de trabajo. Yo ponía límites, Carmen prometía trabajar en ello, las cosas mejoraban por un tiempo y luego volvían. Era un ciclo que ya conocía demasiado bien, pero que seguía tolerando porque en los momentos buenos, Carmen era exactamente el tipo de persona con quien yo me imaginaba construyendo algo serio. El punto de quiebre real llegó hace aproximadamente 4 meses. Fue un martes por la tarde, sin ningún aviso, Carmen apareció en mi oficina. No era la primera vez que venía a visitarme, así que a nadie le pareció extraño cuando la recepcionista la dejó pasar. Lo que sí fue extraño, lo que nadie esperaba, fue lo que pasó después. Daniela y yo estábamos revisando unos reportes trimestrales en la sala de juntas. La puerta estaba abierta, había otras 2 personas en la oficina principal que podían vernos perfectamente, no había nada que ocultar porque no había nada que ocultar. Carmen entró, vio que estábamos sentados uno al lado del otro revisando papeles y algo en ella simplemente se detonó. Lo que siguió fue una de las experiencias más humillantes de mi vida profesional. Carmen comenzó a lanzar acusaciones frente a mis empleados, frente a Daniela, frente a gente que me respeta y con quien tengo relaciones de trabajo que me costaron años construir. Decía que yo la engañaba, que era obvio, que ella no era estúpida, que Daniela podía irse a buscar a su propio hombre. Daniela, que tiene una clase que Carmen no va a alcanzar en varios años de terapia, simplemente recogió sus cosas y salió de la sala sin decir una palabra. Yo le pedí a Carmen que se calmara. Le pedí que saliéramos a hablar afuera. Le dije en voz baja, con toda la paciencia que me quedaba, que estaba arruinando algo importante y que necesitaba parar. Ella paró, pero no porque se hubiera calmado, sino porque se dio cuenta de que todos la estaban mirando y que el silencio en esa oficina era del tipo que quema. Esa noche tuvimos la conversación más seria que habíamos tenido en toda la relación. Le dije que lo de ese día no podía repetirse. Que mi vida profesional no era un escenario para sus inseguridades.
Que si no podía confiar en mí después de 2 años, necesitábamos replantearnos seriamente qué estábamos haciendo. Carmen lloró. Carmen se disculpó, y no de manera superficial, fue una disculpa larga, detallada, donde reconoció que su comportamiento había sido inaceptable. Me dijo que sabía que tenía un problema y que quería hacer algo al respecto. Y lo hizo. A las 2 semanas ya tenía terapeuta. Iba 2 veces por semana y, debo decirlo con honestidad, se notaba el esfuerzo. No fue una transformación mágica, pero Carmen empezó a manejar las situaciones de manera diferente. Cuando algo le molestaba, lo decía con palabras en lugar de explotar. Cuando sentía celos, los nombraba en lugar de actuar en consecuencia. Hubo momentos tensos, claro, pero la diferencia era real y yo la valoraba. Pensé, con genuina esperanza, que estábamos en el camino correcto. Así llegamos a este mes. Al mes de su cumpleaños. Carmen cumplía 28 años el sábado pasado. Desde enero yo había estado planeando algo especial. Alquilé un salón de eventos en una zona céntrica de la ciudad, con capacidad para 80 personas, decoración incluida, servicio de catering, barra libre por 4 horas y un pastel encargado en una repostería que Carmen había mencionado una sola vez, de pasada, hace 3 meses, porque había visto una foto en internet. Guardé ese dato. Coordiné todo con su mejor amiga, Lucía, para que me ayudara con la lista de invitados sin que Carmen sospechara. Invité a su familia, a sus amigos de la universidad, a compañeras de trabajo que me había presentado y que sabía que le caían bien. El costo total fue considerable. No voy a dar números exactos porque no viene al caso, pero fue una inversión importante, hecha con gusto, porque quería que ese día fuera algo que Carmen recordara por las razones correctas. El problema empezó esa misma mañana, antes de que el día pudiera siquiera despegar. Yo había ido al centro comercial esa mañana con una sola misión, recoger el regalo que le tenía preparado a Carmen. Había encargado un perfume que ella había visto en una revista y había comentado que le encantaba, uno de esos que vienen en frasco de diseño y que cuestan lo que cuestan. Lo habían tenido apartado para mí en la tienda y fui a recogerlo temprano para tenerlo listo antes de que empezaran los preparativos de la tarde. Cuando llegué a casa, Carmen estaba en la cocina. Me saludó, me dio un beso, y luego, a los pocos segundos, se quedó quieta mirándome con esa expresión que yo ya conozco de memoria. La expresión que significa que algo se está procesando en su cabeza y que el resultado no va a ser agradable. ¿A qué hueles?, me preguntó. ¿Cómo?, respondí, genuinamente sin entender. ¿Qué a qué hueles, Héctor? Hueles a perfume de mujer. Tardé exactamente un segundo en darme cuenta de lo que había pasado. En la tienda, mientras me envolvían el regalo, la vendedora había rociado una muestra del perfume sobre mi muñeca, como hacen siempre para que el cliente confirme que es el correcto. Era el mismo perfume que estaba en la bolsa de regalo que sostenía en la mano en ese momento. Me reí. No de manera burlona, sino con el alivio de quien tiene una explicación perfecta para algo que podría malentenderse. Carmen, es tu regalo, le dije, levantando la bolsa. Fui a recogerlo esta mañana. Es el perfume que dijiste que te gustaba. Me pusieron un poco en la muñeca para que yo confirmara cuál era. Carmen miró la bolsa. Me miró a mí. Y en lugar del alivio que yo esperaba ver en su cara, vi algo diferente. Vi la batalla interna de alguien que quiere creer algo pero que ha decidido, en algún rincón cerrado de su mente, no creerlo. ¿Y se supone que debo creer eso?, dijo. Ahí supe que el día iba a ser complicado. Hay una versión de mí que, en ese momento, debería haber respirado profundo, puesto el perfume sobre la mesa y dicho algo como, Carmen, hoy es tu cumpleaños, tenemos una fiesta en unas horas, no vamos a hacer esto ahora. Esa versión de mí existe. Lamentablemente, no fue la que respondió. ¿Qué si debes creerlo?, repetí, y noté que mi propio tono había cambiado. Carmen, te estoy mostrando el regalo. Está aquí, en esta bolsa, con tu nombre en la tarjeta. ¿Qué más necesitas? Necesito que no me trates como si fuera idiota, Héctor. Nadie te está tratando como idiota.
Te estoy explicando algo que tiene una explicación perfectamente simple. Ella cruzó los brazos y apartó la mirada hacia la ventana, ese gesto suyo que conozco bien y que significa que ya tomó una decisión interna y que cualquier argumento que yo presente va a ser procesado como evidencia en mi contra. Aún así, lo intenté. Abrí la bolsa. Saqué la caja del perfume con cuidado, la misma que había costado lo suyo. La misma que había encargado semanas antes porque Carmen la había mencionado una única vez y yo lo había anotado mentalmente como quien guarda un tesoro. Se la extendí. Toma. Ábrelo. Es tuyo. Es tu regalo de cumpleaños. Carmen miró la caja. La tomó despacio, la examinó por fuera, leyó la etiqueta. Por un instante pensé que la tormenta iba a pasar. Que el objeto físico, tangible, con su nombre en la tarjeta escrita con mi letra, iba a ser suficiente para cerrar esa conversación antes de que se convirtiera en algo que lamentáramos. Entonces ella dijo. Seguro fue la golfa de Daniela. Esa solo está esperando una oportunidad para tirarse al suelo frente a ti y hacerte ya sabes qué. El comentario me golpeó de una manera que no esperaba. No porque fuera la primera vez que Carmen decía algo hiriente sobre Daniela, sino porque esta vez lo dijo con una convicción tranquila, casi clínica, como si fuera un hecho establecido y no una acusación sacada del aire. No voy a responder eso, dije. Claro que no. Porque es verdad. No, Carmen. Porque si respondo lo que quiero responder, este día no tiene arreglo, y todavía quiero que tengamos un buen día. Entonces admites que hay algo que ocultar. Me froté la cara con ambas manos. Ese gesto involuntario que hago cuando siento que una conversación se ha salido de cualquier territorio razonable y que seguir hablando solo va a hundirnos más. Voy a hacer algo, dije, y caminé hacia ella. Le tomé la caja de las manos con cuidado, la abrí, saqué el frasco. Lo destapé y lo rocié una vez en el aire entre los dos. El olor llenó el espacio de inmediato. Limpio, floral, con ese fondo dulce que Carmen había descrito una vez como exactamente lo que me gustaría oler todo el tiempo. Era inconfundible. Era el mismo que yo traía en la muñeca. ¿Ves? Dije. Es el mismo. Fui a recoger tu regalo esta mañana. Eso es todo lo que pasó. Carmen inhaló. Una vez. 2 veces. Y entonces dijo algo que, en cualquier otra circunstancia, podría haber sido gracioso. Eso huele a zorra. Lo dije despacio, procesando cada palabra. Es el perfume que tú dijiste que amabas. Pues ya no me gusta. Su voz era fría, definitiva, como si estuviera cancelando una suscripción. Ahora me recuerda a la zorra de Daniela. Guardé silencio. No por falta de cosas que decir, sino porque en ese momento entendí que no había ninguna respuesta que pudiera darle que no fuera a ser retorcida y devuelta como un arma. Podía defenderme y sería evasión. Podía enojarme y sería culpabilidad. Podía mantener la calma y sería indiferencia sospechosa. El juicio ya estaba dictado. Yo solo no había sido informado con anticipación. Carmen recogió su bolso de la silla, se echó el cabello hacia un lado con ese movimiento brusco que hace cuando está furiosa y no quiere que se le note en la voz, y caminó hacia la puerta. Me voy a casa de Lucía a arreglarme, dijo. Para la fiesta que, por cierto, espero que esté bien organizada después de tanto misterio. Y se fue. Yo me quedé parado en la cocina con el frasco de perfume en la mano, el apartamento en silencio, y exactamente 4 horas y media para el inicio de la fiesta que había estado organizando desde enero. Las siguientes horas fueron una clase magistral en lo que significa funcionar en modo automático mientras una parte de tu cerebro sigue procesando algo que todavía no termina de digerir. Fui al salón de eventos a supervisar la decoración. Hablé con el coordinador del catering. Revisé que la lista de reproducción que había armado estuviera cargada correctamente en el sistema de sonido. Confirmé con Lucía que todo estuviera en orden desde su lado, sin mencionar lo que había pasado por la mañana. Porque Lucía tiene sus propias lealtades y no quería ponerla en una posición incómoda antes de que empezara la noche. Le mandé un mensaje a Carmen a las 4 de la tarde.
Sencillo, sin referencias a la pelea, el salón quedó muy bien. Creo que te va a gustar. Nada. Le mandé otro a las 5:30, cuando empezaron a llegar los primeros invitados que habían confirmado con anticipación, la gente está llegando. ¿Todo bien? Nada. A las 6, con el salón ya con casi la mitad de los invitados presentes, su familia haciendo preguntas sobre dónde estaba la cumpleañera, y yo respondiendo con la variación más convincente que pude de ya viene. Se estaba arreglando, le mandé un tercer mensaje, con menos paciencia en el tono: Carmen, hay gente aquí esperándote. Necesito saber que estás bien y que vas a venir. Silencio. Revisé el teléfono cada 10 minutos con esa mezcla incómoda de preocupación genuina y una molestia que iba creciendo a temperatura lenta. Me pregunté si se había quedado dormida. Si había decidido no venir como acto de protesta. Si estaba bien físicamente. Todas esas posibilidades conviviendo al mismo tiempo, ninguna de ellas cómoda. Fue a las 7:23 cuando finalmente llegó el mensaje. Faltaban exactamente 37 minutos para las 8, que era la hora oficial de inicio que habíamos puesto en las invitaciones. Lo leí 3 veces seguidas. Solo quiero una fiesta tranquila. Te perdono, disculpa mi molestia, pero ya sabes cómo soy. Disfrutemos la noche. Y por favor, no hagas ningún escándalo. Lo leí una 4ª vez. Te perdono. Como si yo fuera el que había pasado la mañana lanzando acusaciones sin fundamento. Ya sabes cómo soy. Como si su manera de ser fuera un fenómeno natural ante el cual yo simplemente debía capitular. Y luego, lo que más me desconcertó: no hagas ningún escándalo. ¿Qué escándalo? Yo. ¿En la fiesta que yo organicé, que yo pagué, a la que yo invité a 80 personas? No entendía a qué se refería con eso. Guardé esa frase en algún rincón de mi cabeza con una pequeña señal de alerta, pero en ese momento había demasiadas cosas sucediendo como para detenerme a analizarla. Respondí con un escueto: aquí te esperamos, y volví a atender a los invitados. Carmen llegó a las 8:10. La vi entrar por la puerta principal del salón y durante un segundo, solo un segundo, todo lo de la mañana quedó suspendido. Estaba preciosa. Se había recogido el cabello, llevaba un vestido que yo no había visto antes, color vino, y tenía esa manera de entrar a un lugar que siempre me había gustado de ella, como si supiera exactamente cuánto espacio ocupar. La gente la vio llegar y hubo ese momento festivo natural, los saludos, los abrazos, el Happy Birthday cantado de manera espontánea por el grupo más cercano a la entrada. Carmen sonrió, esa sonrisa suya que es completamente real cuando quiere serlo, y por un momento pensé que quizás la noche podía salvarse. Entonces vi al hombre que había entrado detrás de ella. No lo reconocí de inmediato. Pero algo en la manera en que caminaba junto a ella, en la distancia entre los dos, en la forma en que ella lo introdujo al primer grupo de personas con una familiaridad muy específica, hizo que algo en mi estómago se tensara antes de que mi cerebro terminara de procesar la información. Fue Lucía, que estaba a mi lado en ese momento, quien sin querer me dio la pieza que me faltaba. La escuché hacer un pequeño sonido involuntario, algo entre la sorpresa y la incomodidad, y cuando la miré, ella ya estaba mirando hacia otro lado con la expresión de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Eso fue suficiente para que yo mirara al hombre con más atención. Y entonces lo ubiqué. Rodrigo. Ex-novio de Carmen. Habían estado juntos casi 3 años antes de que ella y yo empezáramos. Carmen lo había mencionado en algunas conversaciones, siempre de manera neutral, siempre con la aclaración de que habían terminado bien, sin drama, que simplemente habían tomado caminos distintos. Yo lo había visto en fotos antiguas que Carmen tenía en su teléfono, fotos que nunca borró y que yo nunca le pedí que borrara porque no soy de ese tipo de inseguridades. Sabía cómo era. Sabía quién era. Y ahora estaba en la fiesta de cumpleaños de mi novia. En la fiesta que yo había organizado. Entre la gente que yo había invitado. Sin que nadie me hubiera dicho una sola palabra al respecto. Carmen me vio mirando y cruzó el salón hacia mí con una sonrisa que era demasiado tranquila para las circunstancias. Héctor, te presento a Rodrigo. Es un amigo.
Sé quién es, dije, y mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Rodrigo me extendió la mano con la incomodidad educada de alguien que sabe perfectamente en qué situación está parado. Le di la mano porque no iba a ser grosero delante de 80 personas. Pero mientras lo hacía, mientras Carmen seguía sonriendo como si todo fuera completamente normal, aquella frase de su mensaje resonó por primera vez con un significado que antes no había tenido. No hagas ningún escándalo. Ella lo sabía. Había traído a su exnovio a su fiesta de cumpleaños sabiendo exactamente cómo iba a reaccionar yo, y me había pedido de antemano que me comportara. No como una consideración. Como una advertencia. Esperé. Saludé a más invitados. Hablé con el padre de Carmen sobre el trabajo. Me serví algo de beber que no tomé. Y en algún momento, cuando el volumen de la música y las conversaciones llenó suficientemente el salón, me acerqué a Carmen y le dije en voz baja, con absoluta calma. Necesito hablar contigo. Ahora. Había una pequeña habitación al fondo del salón que el coordinador usaba como oficina y bodega. La habíamos usado esa tarde para dejar algunas cosas. Carmen me siguió sin protestar, lo cual, en retrospectiva, me dice que ella también sabía que esta conversación era inevitable. Cerré la puerta. ¿Qué hace él aquí, Carmen? Ya te dije, es un amigo. Terminamos bien, no hay ningún. No me hagas eso. Mi voz seguía siendo baja, controlada, pero ya no era calmada. No me trates como si yo no supiera exactamente quién es. ¿Cuándo decidiste invitarlo? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque sabía que ibas a reaccionar exactamente así. ¿Y eso lo hace correcto? ¿Esconderme que ibas a traer a tu ex a la fiesta que yo organicé y pagué? Carmen alzó un poco el mentón, ese gesto suyo que hace cuando decide que el mejor camino es el ataque. No te escondí nada. Simplemente no te lo dije. Eso es lo mismo, Carmen. No es lo mismo. Tengo derecho a invitar a quien quiera a mi fiesta. A tu fiesta que yo pagué, repetí, y odié el sonido de esas palabras en mi boca porque sonaban mezquinas aunque fueran completamente pertinentes. ¿Por qué él? De todos los amigos que tienes, ¿por qué hoy? ¿Por qué aquí? ¿Por qué sin decirme nada? Ella guardó silencio por un momento. Y en ese silencio, en esa pausa específica, algo cambió en su expresión. La tensión del ataque se fue. Lo que quedó fue algo diferente, algo que no supe leer hasta que ella abrió la boca. Porque me hiciste enojar esta mañana. Yo esperé. Porque algo en su tono me dijo que eso no era todo. Y no lo era. Carmen me miró directamente a los ojos y dijo, con una voz completamente plana, como quien anuncia algo que ya no tiene caso disfrazar. Sí me acosté con él, Héctor. Me acosté con Rodrigo. Pero fue porque tú me hiciste enojar. Me quedé quieto, mirándola, mientras mi cerebro intentaba encontrarle algún sentido a lo que acababa de escuchar. ¿Qué acabas de decir? Pregunté, aunque lo había escuchado perfectamente. Carmen no repitió la confesión. En cambio, hizo algo que no anticipé, comenzó a explicarla. Héctor, escúchame. Estaba furiosa esta mañana. Tú sabes cómo me pongo cuando me enojo, no pienso con claridad, y fui a casa de Lucía y Rodrigo estaba ahí porque Lucía lo había invitado sin saber todo el contexto, y las cosas simplemente pasaron. Hizo una pausa breve, como quien ordena sus argumentos. Pero necesitas entender que esto no es lo mismo que si hubiera planeado engañarte. Fue una reacción emocional. Las mujeres somos así, Héctor. Cuando nos lastiman, el cuerpo reacciona, las emociones se desbordan, y a veces uno toma decisiones en un estado que no es el normal. Lo escuché. Lo escuché todo. Y mientras lo escuchaba, sentí algo muy extraño, no era rabia, todavía no, era algo más parecido a la sensación de pisar un escalón que no existe. Ese momento de caída libre donde el suelo que creía sólido simplemente no está. Estás diciéndome, dije despacio, que te acostaste con tu exnovio esta tarde, y que eso es algo que debo entender porque estabas enojada. Estoy diciéndote que no fui yo en mi estado normal.
Mi terapeuta me ha explicado que cuando experimento picos emocionales muy intensos, puede haber una respuesta hormonal que afecta mi toma de decisiones. No es una excusa, es una explicación clínica. Hay estudios sobre esto. Me tomó un momento procesar que Carmen estaba, efectivamente, citando a su terapeuta y estudios científicos no especificados para justificar haber sido infiel el mismo día de su fiesta de cumpleaños. Pocas horas después de acusarme a mí de oler a otra mujer, cuando el olor era su propio regalo. Tu terapeuta te dijo que cuando te enojas puedes acostarte con otras personas, repetí, no como pregunta sino como el ejercicio de alguien que necesita escuchar las palabras en voz alta para confirmar que son reales. No lo dijo así. Dijo que mis respuestas emocionales pueden ser desproporcionadas debido a... Carmen. ¿Qué? Para. Ella paró. Me miró. Y creo que fue en ese momento cuando algo en mi expresión le comunicó que el guión que había preparado, el que incluía la explicación hormonal y la perspectiva terapéutica y el argumento de que las cosas simplemente pasaron, no iba a funcionar de la manera que ella esperaba. Hay 80 personas al otro lado de esa puerta, dije. Familia tuya. Amigos tuyos. Gente que vino a celebrarte. Y tú trajiste al hombre con quien te acostaste hoy a la fiesta que yo pagué, me pediste por mensaje que no hiciera un escándalo, y ahora me estás explicando que lo que hiciste tiene justificación científica. Héctor, yo solo quiero que podamos hablar de esto con calma y... Abrí la puerta y salí. El salón estaba en su punto más animado. La pista de baile tenía gente, las conversaciones competían con la música, el ambiente era exactamente el que yo había imaginado cuando empecé a planear esta noche meses atrás. El DJ estaba en su cabina al fondo, mezclando algo con un ritmo que hacía que la gente moviera los pies sin pensarlo. Caminé hacia él con paso directo. El DJ me vio venir y se quitó uno de los auriculares con la expresión de alguien que espera una solicitud de canción. Necesito que pares la música, le dije. ¿Ahora? Ahora. Algo en mi tono no dejaba espacio para negociación. El DJ asintió, hizo un crossfade rápido hacia el silencio, y de pronto el salón quedó en ese estado extraño en que 80 personas que estaban hablando en volumen de fiesta se encuentran, sin anticiparlo. Hablando en volumen de biblioteca. Las conversaciones se fueron apagando en cadena. Las cabezas se giraron. Toda esa gente, la familia de Carmen, sus amigos de la universidad, sus compañeras de trabajo, el señor del catering que estaba acomodando bandejas al fondo, todos mirando hacia donde yo estaba parado. Rodrigo también me miraba, desde el grupo en que había estado minutos antes. Con una copa en la mano y una expresión que intentaba ser neutral pero que tenía los bordes del hombre que sabe que el siguiente minuto no le va a gustar. Busqué a Carmen con la mirada. Había salido de la bodega detrás de mí y estaba parada a unos metros. Con esa expresión que ya no era de explicación ni de argumento sino de algo más parecido al miedo genuino de quien ve una situación escaparse completamente de su control. Me aclaré la garganta una vez. Esta fiesta se acabó. Silencio absoluto. Se acabó porque Carmen se acostó con el idiota de su exnovio esta tarde. El mismo que está parado ahí. Señalé a Rodrigo con suficiente calma para que fuera más demoledor que cualquier grito. Y lo trajo aquí esta noche a la fiesta que yo organicé y pagué, sin decirme una sola palabra. El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso físico. Podía escuchar la ventilación del salón. Fue el padre de Carmen quien reaccionó primero. Don Aurelio, un hombre de casi 60 años, empleado de toda la vida, con esa dignidad tranquila de la gente que no levanta la voz porque no necesita hacerlo. Se puso de pie desde la mesa familiar y me miró con una expresión seria. Héctor. Le pido que se detenga y que le tenga respeto a mi hija. Lo miré. Y sentí algo complejo en ese momento, porque don Aurelio no me caía mal, nunca me había caído mal, y en otras circunstancias yo hubiera sido el primero en darle la razón. Pero no esta noche. Con todo el respeto que le tengo, don Aurelio, dije, el respeto que usted me está pidiendo para ella es el mismo que ella no tuvo por mí. No esperé su respuesta.
Me giré hacia la decoración más cercana, una cascada de globos atados a un soporte metálico que el coordinador había tardado 2 horas en armar esa tarde. La agarré del soporte y la moví de su lugar con suficiente fuerza para que los globos se dispersaran en todas direcciones por el salón. Luego fui hacia la mesa principal, la que tenía el letrero con el nombre de Carmen en letras doradas, y lo quité de su soporte. Todo el mundo puede irse, dije, dirigiéndome al salón en general. La comida está pagada, llévensela si quieren. Pero la fiesta terminó. La gente empezó a moverse. Algunos con prisa, otros con esa lentitud de quien no quiere perderse el final de algo. Escuchaba fragmentos de conversaciones, murmullos, alguien que decía el nombre de Carmen en voz baja. La madre de Carmen estaba llorando en silencio en su silla y su hermana la tenía del brazo sin saber muy bien qué hacer. Fue en ese momento cuando Rodrigo decidió que era buena idea abrir la boca. Se había quedado plantado en su lugar mientras todo pasaba, con esa copa todavía en la mano, y supongo que calculó que el momento requería que dijera algo, que demostrara algo, porque se dio un paso al frente y dijo, con un volumen suficiente para que la gente que quedaba pudiera escucharlo. Eres un poco hombre, ¿sabes? Si ella buscó otra cosa fue porque tú claramente no la satisfacías. El salón, que ya estaba en proceso de vaciarse, volvió a detenerse. Yo lo miré. Hay una diferencia entre actuar con rabia y actuar con una claridad absoluta y fría. Lo que sentí en ese momento no era el calor descontrolado de alguien que pierde los estribos. Era algo mucho más tranquilo y mucho más decidido. Me acerqué a Rodrigo en 4 pasos. Él todavía tenía la copa en la mano cuando mi puño lo encontró. El golpe fue limpio, directo, con todo el peso del día detrás. Rodrigo no hizo ninguno de los movimientos dramáticos que salen en las películas. Simplemente sus piernas dejaron de sostenerlo y fue al suelo de una manera que sonó más a derrumbe que a caída. La copa se rompió a su lado. Él no se levantó. Hubo gritos. Hubo gente que se movió hacia él. 2 hombres que no identifiqué lo levantaron como pudieron, aunque levantarlo es generoso porque lo que hicieron fue más bien sostenerlo en un ángulo que desafiaba la verticalidad. Con la cabeza cayendo hacia un lado y los pies arrastrando. Lo llevaron hacia la salida de esa manera, entre tambaleos, mientras alguien pedía agua y alguien más buscaba las llaves del carro. Yo no lo seguí con la mirada. Me giré hacia el coordinador del salón, que estaba parado junto a su mesa con la expresión de alguien que va a tener una historia muy específica que contarle a su familia esa noche. Puede comenzar a recoger, le dije. Le pagaré la hora adicional. Los días que siguieron fueron, en su propio modo, más agotadores que la noche misma. El primero llegó un mensaje de Carmen a las 2 de la mañana del domingo, pocas horas después de todo. No lo leí hasta la mañana siguiente. Era largo, muy largo, del tipo que se escribe cuando alguien lleva horas construyendo su argumento y borrando y volviendo a empezar. Hablaba de que había cometido un error terrible, de que lo sabía, de que necesitaba que yo entendiera que lo que sentía por mí era real y que lo de Rodrigo no significaba nada. Decía que iba a hablar con su terapeuta, que iba a trabajar más duro, que esto podía ser el punto de quiebre que los dos necesitamos para construir algo más sólido. Le respondí 3 palabras y no voy a repetirlas aquí, pero creo que cualquiera puede imaginar el sentido general. Luego llegaron más mensajes. Algunos cortos, casi súplicas. Otros más largos, donde el tono cambiaba y aparecía algo parecido a la justificación, el argumento de que yo también había tenido mi parte en esto. Que si la relación la había llevado a ese punto era porque algo había fallado entre los dos. En uno de ellos mencionaba que su terapeuta le había dicho que era importante que yo también reflexionara sobre mi rol en la dinámica de la relación. Bloqueé el número el miércoles. Lucía me escribió el lunes. Un mensaje breve, incómodo, de quien siente que tiene alguna responsabilidad en algo que no supo anticipar. Me decía que lo sentía, que no había sabido que Carmen iba a traer a Rodrigo, que Rodrigo había ido a su casa esa tarde sin que ella lo esperara y que no había podido hacer nada. Le respondí que no tenía nada de qué disculparse, porque era verdad. Don Aurelio no me escribió. Lo entiendo y no se lo reprocho. Es su hija.
Hay cosas que todavía proceso. Sería deshonesto decir que estoy completamente bien, porque no lo estoy, al menos no todavía. 2 años y medio de una relación no desaparecen de un día para otro, aunque el final haya sido lo suficientemente definitivo como para no dejar ninguna duda sobre el camino a seguir. Pero hay algo que sí tengo claro, con una certeza que no ha vacilado desde esa noche. Carmen no engañó por un impulso hormonal, ni por una respuesta emocional desproporcionada, ni por ninguna de las explicaciones que su terapia, legítima o malinterpretada, le proveyó como escudo. Carmen engañó porque en algún lugar de su manera de entender las relaciones, era una opción disponible cuando las cosas no salían como ella quería. Y lo que es peor, lo hizo y luego trajo al hombre con quien lo hizo a una fiesta llena de personas que me conocen, me pidió de antemano que no armara escándalo, y cuando la confronté, su primera respuesta no fue el arrepentimiento sino la explicación. Eso no es un error. Eso es un carácter. Daniela, que se enteró de todo porque en estas cosas la información viaja sola, me mandó un mensaje el lunes que decía simplemente, café cuando quieras. Sin prisa. Eso fue lo más sensato que alguien me dijo en toda la semana. La factura del salón de eventos ya está pagada. El perfume sigue en mi departamento, todavía en su caja, todavía sin usar. Eventualmente lo regalaré o lo tiraré, no lo he decidido aún. Y Carmen puede seguir mandando mensajes al vacío todo el tiempo que quiera. Yo ya cerré esa puerta.